Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, mediodías o lo que sea en la parte del mundo que estén en este preciso momento. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Virtual Safety Car. Hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que se trata el Gran Premio de los Estados Unidos. Nos vamos a ir al circuito de Austin y vamos a repasar un poquito de historia en lo que respecta precisamente al GP de los Estados Unidos. Porque Austin no es la única pista en donde se corrió. Tuvimos Indianápolis hasta no hace mucho. Hubo otros circuitos también anteriormente. Pero ya vamos a hablar de eso en un ratito nada más. Voy a pasar a presentar a una persona increíble, de lujo, que me alegra muchísimo que tengamos acá presente hoy en día. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se nos cayó Flor Anderson? ¿Y a quién trajimos? Ah, que volvió Nach. Me hubiese dicho y cambiaba la presentación. Bueno, Nacho Vaz, bienvenido nuevamente a la Argentina, querido. ¿Cómo va? ¿Cómo que se cayó Flor Anderson? ¡No me avisaron! ¿Qué hago acá? A mí tampoco. No. Yo vine porque venía Flor Anderson. Yo vine porque venía Flor Anderson, si no, no venía. Me quedaba de coda. Es como Bart Simpson, deben haberte visto. Pues... Puede ser. Yo encima vine todo pilchado, vine con la camisita, todo, y no viene. Bueno. Se ve que no. Tuvo un fallo mecánico. ¿Fallo mecánico? No corre como Stroll. No, parece que el Fiat 600 no tuvo más vida útil. Bueno, mil gracias por recibirme, mil gracias por mantener vivo el podcast mientras yo no estuve. Fue difícil, pero se pudo. Más que contento con volver acá, con volver a grabar, volver a estar figurativamente delante de todos ustedes que me están escuchando. Y debo, primero que todo, felicitar a todos los invitados que vinieron. Yo escuché todos los capítulos, así que no quedó en mejores manos posibles que las de Mateo del podcast, así que estoy muy contento con el resultado. Es cierto, porque aparte ves las estadísticas del podcast y aparecen como nuevos países conquistados, que son precisamente por los que pasaste y los escuchaste. Claro, sí, es como el tech, estoy avanzando. Claro. Tenemos 0,2% de oyentes en... Bueno, ahora no me acuerdo, creo que Reino Unido, por ejemplo, es uno. Y es tipo, claro, ese fue Nach cuando estuvo en Reino Unido. Ese fui yo, estuve ahí, grabé, escuché y ahí subí los stats. Pero bueno, es una conquista. Bandera plantada. Total. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? De Gran Premio de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, lo que nos toca este fin de semana. Que, bueno, como decía recién un poquito en la presentación, Gran Premio de Estados Unidos en el que nos acostumbramos estos últimos años a que sea en Austin, un circuito que a mí me encanta, que lo vamos a conversar en un ratito. Pero que tuvimos anteriormente Indianápolis también como uno de los emblemáticos. Estuvo Phoenix, estuvo Watkins Glen. O sea, pasó por varios lugares este circuito. Bueno, y a ver, y hoy por hoy este es el Gran Premio de los Estados Unidos, pero también tenemos el de Miami y el de Las Vegas, que no llevan la denominación como Gran Premio de los Estados Unidos. Sí, que además esta movida de, bueno, más de un Gran Premio en Estados Unidos no es algo nuevo. Vamos a hacer un pequeño repaso por lo que es la historia de las carreras y de la Fórmula 1, pero sobre todo las carreras en lo que es territorio estadounidense, porque hay material para agarrar y para repasar y revisar y disfrutar un poco, porque es de los circuitos más antiguos. No circuito, de los Gran Premios más antiguos. La primera edición fue en 1908. Muy atrás en lo que fue ya la llegada de la Fórmula 1, 42 años después. Estamos hablando de Gran Premios que se armaban se juntaba un poco de plata, se invitaba gente a correr y llegaban. Y en ese momento se fueron armando dos circuitos que fueron como intercambiándose en los primeros años. Uno era un circuito callejero en Long Island, en Nueva York, y el otro era en Savannah, en Georgia. Así que eso fue el principio. Y fueron varios años donde no terminaba de hacerse todos los años, un año sí, un año no, siempre con el nombre de Gran Premio de los Estados Unidos. Hasta que
finalmente llega la Fórmula 1 en 1950. Gran Premio en Estados Unidos. No se llama Gran Premio de Estados Unidos. ¿Por qué? Los primeros años de Fórmula 1 se llamaba, Mateo, vos lo sabés, frente de examen. No lo sé. No. Indianapolis 500. Y era básicamente la carrera que venían corriendo en Indianapolis en el óvalo. Y como Fórmula 1 tenía la posibilidad de hacer el circuito, dijeron, bueno, lo metemos acá. Así que estuvieron durante 10 años, desde el 50 hasta el 60, corriendo Fórmula 1 en Indianapolis 500. O sea, el óvalo. No sé si alguna vez vio las carreras de NASCAR o las de IndyCar, las que son de Indianapolis 500. Literalmente es el óvalo y es girar y girar y girar y girar. Claro. Pasa un tiempo y dicen, che, no está tan bueno Indianapolis 500 para Fórmula 1. Y en el 58, en el 59, porque en el 58 tuvimos un Gran Premio de Estados Unidos no oficial. En el 59 vuelve la Fórmula 1 a un circuito, y es el circuito de Sebring. Y que, por cierto, lo gana Bruce McLaren, justo que ahora tenemos a su escudería siendo campeones de constructores. Y ahí vuelve esa tendencia de hagamos el circuito de Estados Unidos como circuito de Estado, como Gran Premio de Estados Unidos. Así que ese es lo incipiente, los primeros años de este Gran Premio, que nunca terminaba de hacerse del todo, porque piensen que la Fórmula 1 era un deporte europeo. Mover años 50, años 60, mover todo lo que era los autos, la logística, todo. Irse a Estados Unidos para una carrera y volver era medio caótico. Entonces, claro, se complicaba. Se complicaba. Y es recién en el 61 cuando Watkins Glen, como dijiste muy bien al principio, Mateo, se vuelve la sede oficial, digamos, de el Gran Premio de Estados Unidos. Watkins Glen es un circuito... Que es el circuito que más veces lo alojó hasta ahora a la Fórmula 1. Exactamente, 20 veces. Dato de color, los más ganadores en Watkins Glen son Graham Hill y Jim Clark con 3. James Hunt y Reutemann con 2. Así es. Así que tenemos un nombre familiar ahí, compatriota nuestro. Otra coronación de gloria. Exacto, sí, bueno, tercero, pero no importa. No importa, está en el podio. Vale. Bien. Y en ese momento teníamos también otra carrera que se daba a la par, que era la carrera del Gran Premio de Estados Unidos del Oeste. Entre el 76 y el 83 tuvimos en Long Beach, en California, otro Gran Premio de Fórmula 1, y ahí se corrían estos dos. Un circuito bastante aburrido, en mi opinión. Las carreras que he visto ahí fueron bastante chotas. Y acá también tenemos una victoria de Reutemann. Sé que Reutemann en lo que era... Le gustaba Estados Unidos. Sí, tierra americana le iba bien. Acá no hay ningún piloto que haya repetido victoria, así que todos tienen una victoria. Estamos hablando de Piquet, de Niki Lauda, Alan Jones, Gilles Villeneuve, Mario Andretti. Pilotazos, sí, gente de gran nivel. Y bueno, y de Reutemann, como comentaba antes, en el 78. Pero esto no termina acá, porque sigue habiendo más circuitos interesantes. Y uno de ellos es uno que todos recordaremos, no con mucha alegría. Entre el 81 y el 82 se corrió el Gran Premio de Caesars Palace. El Caesars Palace. Qué locura ese Gran Premio. Sí, un Gran Premio, un circuito metido adentro del estacionamiento del hotel Caesars Palace en Las Vegas. Si ustedes buscan lo que es la traza del circuito, van a decir, es horrible. ¿Cómo puede ser que haya sido esto una carrera? Bueno, imagínenselo en el desierto de Las Vegas, en una fecha bastante calurosa, y donde la gran mayoría de los autos abandonaban porque no tenían manera física de refrigerar los motores. Ni hablar de que pilotos terminaban abandonando por problemas médicos, náuseas, desmayos. Fue una catástrofe como Gran Premio. Pero bueno, ¿por qué es interesante? Porque en el 81 medio que hay un mito alrededor de esto,
la verdad o mentira se verá. En donde en esta carrera puntualmente Reutemann es perjudicado por Williams. Le dan un auto que no estaba en las mismas condiciones que el de su compañero. Y es por eso que no termina ganando la carrera. Y la gana su compañero, Alan Jones. Que a su vez le sirven los puntos para el campeonato. Y Reutemann no puede salir campeón. Recordemos que el año 81 fue el año donde Reutemann estuvo mucho más cerca de coronarse. Claro. Es más, no llega ni siquiera a puntuar Reutemann en esa carrera. Porque queda en la octava posición, que en ese momento no otorgaba puntos. Exacto. Y queda finalmente a un punto. Esta es la última carrera del calendario. Queda un punto del que terminó ganando, que fue Nelson Piquet. Entonces, siempre se habla de que por el favoritismo de Williams hacia Alan Jones, prefirió que no gane ninguno de sus pilotos. Porque Alan Jones no tenía manera... Sí, matemáticamente no llegaba. Sí. Prefirió que no gane ninguno de sus pilotos solo para que Reutemann no saliera campeón. Y para dejarle además el gustito del segundo lugar a Reutemann, viste que siempre el segundo es el más doloroso. Sí, encima a un punto. Más en una condición, más en una condición como esa. Hemos tenido casos donde se definió por un punto el campeonato, pero bueno, ser el segundo en una situación así es muy doloroso, muy doloroso. Entonces, para ordenar un poco como los 80s que vienen con un quilombo de... Sí, los 80 son bastante alocados en todo sentido. Sí, los locos años 80 en Gran Premios de Fórmula 1. En la Fórmula 1 en este caso. El 80 fue el último año donde se corrió el Gran Premio de Estados Unidos, llamado así en Watkins Glen. En Watkins Glen, exacto. 81 y 82 se corre en Caesars Palace, como Gran Premio de Caesars Palace. Se seguía corriendo hasta el 83 el Gran Premio del Oeste en en Long Beach, en California. Y después tenemos, del 82 al 88, se corre el Detroit Grand Prix. Exactamente en la ciudad de Detroit, en un circuito callejero, que su mayor ganador fue el grandísimo Ayrton Senna. Y en el 84, como año único, tenemos en Fair Park, en Dallas, el Dallas Grand Prix. O sea, realmente es un caos. Sí, es una desorganización total. Para que se den una idea, en el 83 se corrió, perdón, en el 82 se corrió en Detroit, en Caesars Palace y en California. Ninguno de esos con el nombre de Gran Premio de Estados Unidos. Así que, para cerrar un poco esto, recién en el 89 vuelve a haber como un poco de normalidad en lo que fueron los Gran Premios de Estados Unidos, porque tenemos la vuelta del Gran Premio de Estados Unidos ahora en Phoenix. En Phoenix, en este caso. Phoenix, y otra vez... ¿En qué circuito de Phoenix? Uno callejero horrible. Sí, es un tanto extraña la trazada. O sea, si me preguntas qué forma le encontrás, no sé qué decirte ni qué forma le encuentro. Un submarino cuadrado. Parece, sí, como un submarino o como un avión, pero que le falta un ala, o sea... Sí, es como medio el dibujo que haría un nene de un submarino, no sé, algo así me suena. Sí. Una rareza absoluta, algo que realmente no tiene ningún sentido por donde lo mires. Pero bueno, nada, ahí está. Se corrió, ganó 2 veces Ayrton Senna y una vez Alain Prost. Se corrió solamente 3 años, hasta el 91. Y ahí tenemos... Y ahí es cuando desaparece Estados Unidos del mapa. Exacto. O bueno, del mapa de la Fórmula 1, claramente, ¿no? Por primera vez en la historia de la Fórmula 1, temporadas sin carreras en suelo estadounidense. Exacto, hasta que... 92 al 99. Y ahí uno dice, bueno, listo, ahora ya viene Austin. No, señores. No, señor, todavía falta parte de la historia, porque en el 2000... te aparece Indianápolis, que formó parte del calendario hasta 2007. Y donde pasaron algunas cositas bastante llamativas.
Sobre todo en el año 2005, Nach. En 2005 se desmadró todo. 2005 fue un año caótico para lo que fue el Gran Premio de los Estados Unidos. Fue un año caótico, sin dudas. Piensen lo siguiente. Llega la línea de meta, la largada, todos en la recta largada, los semáforos listos para largar. La televisión internacional muestra 6 autos. No 6 autos puestos ordenados. 6 autos distribuidos de manera 6 caótica. autos completamente distribuidos, sí. Eso fue una locura. 2 Ferrari, 2 Minardi y 2 Jordan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arrancó desde la primera práctica ya el tema del 2005, de lo que fue Indianapolis. Creo que lo importante es destacar, en ese momento había 2 proveedores de neumáticos y cada proveedor de neumáticos proveía un equipo, ¿sí? Entonces, exacto. Teníamos a Michelin y a Bridgestone. Michelin proveía a la gran mayoría de los equipos, mientras que Bridgestone proveía a Minardi, Jordan y Ferrari. Exacto, precisamente las 3 escuderías que pudieron arrancar la carrera. Exacto, 2 más 2. Bueno, el problema fue neumáticos. Sí, básicamente llegado a determinado punto del circuito, los neumáticos levantaban tanta temperatura y tenían tanta presión que reventaban. Así fue como mencionabas recién en la práctica 1, por ejemplo, Ralf Schumacher tuvo un accidente bastante complicado que no le permitió seguir el resto del fin de semana. Bueno, y fue prácticamente la misma complicación que tuvieron todos los pilotos que tenían esa marca de neumáticos. Sí, de hecho, una particularidad por ahí, con las reglas de hoy no pasaría esto. En esa época los neumáticos tenían que durar toda la carrera. No se podían cambiar neumáticos. Se entraba a boxes para repostar combustible, pero no para cambiar neumáticos. Entonces, después de las prácticas, después de la clasificación y eso, llega el domingo de carrera. Yo me acuerdo, yo la vi en vivo en la tele, esta carrera, me acuerdo de haber estado viviendo lo que fue el suspenso. Y llega la carrera, llega a reunión, Bernie Ecclestone se reúne con los equipos, se reúne con Michelin, se reúne con Bridgestone. Y Michelin dice, no tenemos certeza de que los neumáticos puedan cubrir toda la carrera. No vamos a proveer los neumáticos para la carrera. Y Bernie Ecclestone dice, bueno, listo. Michelin no puede participar, no vamos a correr con 6 autos. Y de repente es como, tenemos toda la gente acá, corramos igual con 6 autos. O sea, no, ya fue. Así que se terminó haciendo la carrera con 6 autos. Sí, a ver, desde mi punto de vista, acá en mi casa, viéndolo desde acá, me parece que es lo que se tendría que haber hecho. Como, bueno, problema de aquel proveedor de neumáticos si no hicieron bien su trabajo y no le pudieron dar gomas fiables. O sea, ¿por qué yo que uso otro proveedor me la tengo que comer? O sea, por ese lado lo entiendo perfectamente. Por otro lado, es un poquito faltarle el respeto al show, pero no es culpa del resto de los pilotos o del resto de los equipos. Hubo una particularidad y es, había una manera de salvar esto y era agregando una chicana. Vos me decís, bueno, hoy por hoy tiene sentido. El tema es que no daban los tiempos para hacer el agregado de la chicana. Y además tampoco se llegó al consenso sobre cómo encarar esa chicana. Porque el problema era la curva 13. Que la curva 13 del circuito de Indianapolis, pequeño paréntesis, hablamos al principio de que corrió en Indy 500, que era el óvalo. Bueno, el circuito de Indianapolis era parte del óvalo. Y justo la curva 13 era una de las curvas peraltadas del óvalo. Y era esa la que hacía que el estrés lateral del neumático llegara a límites que no se pudieran sostener. Así que después de un poco de charla, un poco de negociación por acá por allá, se terminó determinando que las escuderías con neumáticos Michelin no corriesen y que quedaba todo igual y no iba a haber ningún cambio. Si buscan la imagen de lo que fue la largada, es increíble. Dato de color,
por las particularidades de lo que fue la carrera, fueron los mejores resultados de Minardi en la historia de Minardi. Sí. Y bueno, Jordan había tenido mejores épocas, pero ya en ese momento estaba en un momento bastante complicado, así que también le sirvió para sumar buenos puntitos ese año en el campeonato que le venían bien. Es que pensá que para esa carrera los Minardi habían clasificado en el puesto 18 y 20. O sea sí, que no había manera de que pudieran sacar un buen resultado. En esa época la grilla no estaba tan compacta como ahora. Y los Minardi eran de los equipos más flojos por bastante. Entonces realmente era muy difícil llegar y sumar puntos. Tenía que pasar cosas rarísimas, como por ejemplo acá, que literalmente de los 20 autos que había, solamente 6 pudieron salir a correr. Así que nada, un momento interesante. Sí, hizo un montón de discusiones. Terminó. La mayoría de las críticas cayeron a Max Mosley, que era el presidente de la FIA en ese momento. Pero bueno, nada. Cuestiones, cosas que uno va aprendiendo. Piensen que ese fue el año, hablando de 2005. Ferrari hizo 1-2, como era de esperarse, porque era el único equipo de arriba con neumáticos Bridgestone. Y sin embargo, 2005, ustedes saben cómo terminó. Lo ganó Renault, lo ganó Fernando Alonso. Así que ni siquiera eso le ayudó a Ferrari como para pelear por encima más arriba del campeonato. Sí, no, es decir, no terminó modificando mucho el resultado final. Sí, algo para destacar de esta carrera también, Nach, es que Ferrari quedó haciendo el 1-2, lógicamente, primerísimos. Después, el tercer y el cuarto puesto estaban una vuelta por detrás y el quinto y el sexto estaban 2 vueltas por detrás. O sea, los Minardi 2 vueltas por detrás y los Jordan 1 vuelta por detrás de Ferrari, siendo solamente 6. O sea, lo aburrido, yo no la recuerdo la verdad, pero lo aburrida que debe haber sido esa carrera en todo sentido. Yo la vi y te puedo asegurar que fue un embole. De hecho, tengo el recuerdo de no haberla visto completa. De irme y volver cada tanto a ver qué pasaba. Es que no tenía mucho sentido, sí. Tenía 14 años, así que la verdad quedarme a ver los Ferrari cómo se pasaban entre sí en la recta porque estaban aburridos no era el plan de mi domingo, pero bueno, qué sé yo. Recuerdo eso. De todas formas era una época cuando se puntuaba mucho menos, así que tampoco hubo tanto puntaje, tanto descalabro. No es que ese 1-2 de Ferrari fue una locura. Piensen que en esa época se puntuaba 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces la diferencia entre el primero y el tercero eran 4 puntos, ¿no? Pero bueno, salgamos, ¿no? de esa historia trágica y aburrida y detestable de la... Sí, es divertida de contar, pero para verla... Está buena la anécdota. Te la debo. Está buena la anécdota. Claro, exacto. Pero sí, mirándolo para atrás es evitable. Mejor evitémoslo. Y vayámonos de vuelta al presente. No tanto al presente en sí mismo, sino al año 2012. Sí, el pasado no tan lejano, cuando empezó precisamente este circuito actual. Ahora sí aterrizamos en Austin, Texas, donde, bueno, continúa hasta el día de hoy. El único año que no tuvimos carrera en ese circuito fue el 2020 por la pandemia, pero rápidamente en 2021 ya se pudo volver a competir. Y bueno, y donde nos vamos a estar reencontrando con la Fórmula 1 en este fin de semana. Vos dijiste al principio un circuito que te gusta. Para mí, de los mejores circuitos que hay en el calendario. Y el mejor circuito de Hermann Tilke. Ojo, puede ser. Está bien, los demás no son tan buenos. Pero este para mí es muy la vara no estaba tan alta. Pero este claro, para mí es uno de los mejores circuitos que tiene Tilke. Porque es un circuito re completo. Sí, tiene de todo. Empezamos con, por ejemplo, tiene ya de por sí 2 zonas de DRS que uno dice, bueno, no es tanto, pero uno de ellos es entre la salida de la curva 11 y la entrada a la curva 12, que es una recta bastante larga donde tenés tiempo para un buen sobrepaso. Y después, lógicamente, el DRS de la recta principal, que es un gran lugar también para ver de todo. Esa recta principal, porque encadena con una curva que es muy cerrada, es casi un giro en U lo que se tiene que hacer en esa curva.
Y el circuito, viste que últimamente nos veníamos quejando de que los circuitos eran angostos, de que por ahí era difícil pasarse por eso. Bueno, la diferencia de este particularmente es que es ancho, es muy ancho este circuito. Sí. Entonces vos vas a ver la recta principal y la primera curva y decís, bueno, tienen muchísimo espacio para pasar, pero es tan cerrada la curva que lo tienen que medir bien. Es cierto que tenés varias trazadas posibles, podés estirar un poquito más el frenaje para después doblar a la izquierda, pero no es muy loco que más de un piloto se pase de largo en esa curva. Sí, de hecho suele pasar algo, sobre todo en curva 1 de vuelta 1, suele ser muy interesante porque pilotos que sacan a otro. La recta sí, porque aparte tenés no... estrategias de todos los estilos para lo que es la largada. Porque, como te decía recién, algunos que por ahí encaran más abierta, otros lo encaran más un poco más cerrado, frenando antes. Entonces se topan todas las ideas en esa primera curva y pasa de todo. La recta principal es como la 9 de julio, digamos, de ancha. Y la primera curva es muy cerrada, pero muy ancha. Entonces pasó el año pasado o el anterior, no me acuerdo exactamente, que Verstappen se estaba defendiendo de los McLaren y agarró y lo tiró creo que a Norris o a Piastri, uno de los dos, lo tiró contra la calle de boxes. Pero claro, es tan grande el circuito que el que estaba por fuera aprovechó, después se metió Leclerc y fue realmente un caos en la primera curva. Y todo por eso, por ese ancho que tiene y la posibilidad de hacer trazadas distintas y sacarle provecho a distintas situaciones. Curva 1 en la vuelta 1 es excelente. Sí, es una parte que no se pueden perder. Después tiene curva 3, 4, 5, es una zona de heces que también está bastante interesante, está entretenida. Y después, parecido a lo que es Maggots en Silverstone. Exacto, Maggots y Beckett ahí en Silverstone. Exacto. Y después, bueno, precisamente la segunda, o bueno, en realidad sería la primera zona de DRS en el segundo sector, entre las curvas 11 y 12, que también se suelen ver cosas ahí. Pero está bueno, es bastante interesante, es técnico, es como que reúne lo mejor de distintos circuitos, me parece. Sí, tiene como cositas que vos decís, bueno, esta parte podría ser las heces de Suzuka o las de Silverstone. Sí, como son inspiraciones en otros. Sí, estas curvas bien cerradas podrían recordar a Austria. La curva 17 y 18, que es una doble curva o triple curva, podría recordar a las curvas de Estambul. Como que tiene cositas así como decís, esto me gusta de acá, esto me gusta de allá. Y está lindo, me gusta, gran circuito. Encima muy pintoresco. Sí, un poco de Rusia torre. También, porque es la que vos decís, 16, 17, 18, también es como un semicírculo como había en Rusia. Sí, es verdad. Después tiene la 19 y la 20. Para mí tiene algo de lo que son las curvas del medio de México. Así que para mí es un circuito re completo. Siempre pasan cosas interesantes. Y aunque parezca que reciente, hemos tenido varios ganadores distintos y varias sorpresas. Sobre todo, bueno, está bien, tuvimos la dominación de Hamilton, la dominación de Verstappen. Eso no deja de estar. Pero por ejemplo, el año pasado lo ganó Leclerc. Ferrari. Lo ganó Ferrari haciendo 1-2. O sea, Leclerc primero y segundo Sainz. Sí. Después. Sí, Raikkonen lo ganó en 2018, también con la Ferrari. Sí, Bottas. Bottas en el 19. Hamilton lo gana en el 2012 con el McLaren. Sí, con McLaren todavía. El Mercedes dominante. Es un circuito muy, muy lindo. Muy, muy interesante. Y personalmente es de esos que no me gusta perder. Sí, completamente. Y aparte porque los horarios nos favorecen, entonces también eso está bueno para nosotros que lo vemos desde acá. Sí, los horarios son lo mejorcito que nos puede pasar. Bueno, siempre los americanos nos quedan re bien en horario. Sí, completamente. Mirá, si querés, vamos diciéndolos ahora y ya entramos un poquito más en detalle en lo que es el circuito y lo que va a ser la carrera en sí, pero vamos a tener este viernes 14:30 la primera sesión de prácticas, después 18:30 la clasificación sprint, porque este fin de semana se viene con carrera sprint, además, o sea que tenemos doble competencia, más emoción para ver la carrera de Estados Unidos. 18:30 entonces la sprint, perdón, 18:30 la clasificación sprint. Claro, el sábado. Y ahorita antes, el día siguiente,
Claro, el sábado tenemos a las 14 la carrera sprint y a las 18 la clasificación para la carrera principal. Y domingo a las 4 de la tarde, tranquilito, recién terminaste de comer el asado, estás ahí en la sobremesa con un fernecito y te miras la carrera tranquilo. Sí, los horarios son ideales para la tarde. Ya empieza a hacer un poquito de calor acá en la cruda Argentina. Y bueno, aprovechando antes de las elecciones, nos podemos disfrutar una alegría con la carrera esta con sprint, con carrera a las 4 de la tarde, con un circuito que está buenísimo, con un campeonato que está re picante. Yo no entiendo el que se llega a perder esta carrera, ya no lo puedo ayudar. Sí, se va a perder una parte. Mi capacidad de ayudarlo. Se va a perder una parte importante y muy interesante también. Otro dato a destacar, ya que decíamos ahí algunas particularidades que tiene este circuito, es que, por ejemplo, el año pasado Franco Colapinto había hecho la vuelta rápida en este circuito y se la terminaron sacando al final. Sí, es verdad. Tenía la vuelta rápida, la tuvo como con 25 vueltas, más o menos, no me acuerdo el número exacto. La tuvo durante bastante tiempo. Y sobre el final terminó entrando Ocon a boxes, que estaba entre los últimos, y fue simplemente para quitarle ese punto extra que otorgaba la vuelta rápida. Porque recordemos que Franco puntuó en esta carrera el año pasado. Sí. Y además estaba por conseguir ese punto extra, que fue cuando tuvimos la declaración de Franco diciendo: ¿para qué entra a boxes el pibe este? Para poner goma nueva. Cuidemos el medio ambiente, tiró. Fantástico. Gran declaración de Franco. Sí, la verdad. Recordemos que ese punto de vuelta rápida ya no está más. No, ya no existe. Y bueno, ahí tengamos en cuenta que era en un momento donde se estaban disputando el último lugar entre los... Bueno, el último no, el anteúltimo entre los Alpine y los Williams. Que bueno, posteriormente vino un par de semanas más tarde la carrera de Brasil y ahí todo lo que pasó con Alpine, que ya sabemos. Pero hasta ese momento era palo a palo ver quién estaba octavo, quién estaba noveno. Sí, por eso también era clave que Alpine le quitara a Franco la vuelta rápida. Por más que nos duela a nosotros como argentinos, fue una buena jugada por parte del equipo francés. No, totalmente, desde el lado táctico. Deportivo, claro. Sí, táctico deportivo fue la jugada correcta y obviamente estuvo perfecto. Williams estaba teniendo un buen auto, estaba teniendo un auto más rápido y Alpine tenía que aprovechar todo, rasguñar todo lo posible para poder mantener ese puesto. Tuvo suerte después con Brasil, pero digo, más allá de eso, jugada correcta. Y dicho eso, cabe destacar que es un circuito que, por esa variedad que tiene, suele premiar a los autos que están en su totalidad como un complemento, bien armados. Y no es un circuito que diga, bueno, los que tienen mejor motor van a andar mejor, los que tienen mejor carga. No, es tan completo que yo creo que hay altas posibilidades de que los McLaren no estén tan fuertes acá. Sí. Sobre todo por cómo vienen en las últimas carreras también, que eso les puede jugar una mala pasada. Sí, pero no los veo a los McLaren realmente sacándole tanto provecho. Hay que ver, porque también depende de las condiciones climáticas. ¿Tenemos la predicción para el fin de semana? Tenemos la predicción para el fin de semana y va a estar, mira, soleado y más fuerte que acá va a estar el sol. 32 grados el viernes, 34 el sábado, 29 el domingo. Prácticamente sin probabilidades de lluvia. No. Sí. Puede que llueva en la madrugada del domingo, con lo cual en algún punto podría llegar a limpiar un poco el caucho de la pista, pero no más que eso. Sí, pero no sería algo relevante para la carrera en sí. No esperen lluvia este domingo, que si pasa va a ser una rareza. Y sobre todo, como particularidad, como decía antes, es un circuito caluroso y eso puede complicar a algunos autos, como por ejemplo el Mercedes. Aun cuando, cabe destacar, en la última victoria, Russell hizo declaraciones respecto a que había habido cambios en el alerón delantero que habían mejorado mucho el rendimiento. Así que realmente no estoy en condiciones de hacer ningún tipo de predicción, más allá de que nunca funcionan. Pero siento que hoy no nos vamos a arriesgar. Cualquier predicción para este fin de semana
es súper arriesgada. Completamente. Repasando algunos datos del circuito, tenemos 5 kilómetros y medio de longitud. Se van a correr un total de 56 vueltas para este Gran Premio. 20 curvas, de las cuales ya estuvimos hablando un poco hace un ratito. Y el récord de vuelta está en manos de Charles Leclerc. En el año 2019 hizo 1 minuto 36 segundos 169 milésimas. Es además el último ganador de este Gran Premio. Pero no es el máximo ganador de este Gran Premio, ni de cerca. Tiene un solo triunfo. El máximo ganador en lo que respecta a Gran Premio de Estados Unidos es Lewis Hamilton con 6. Lo sigue Michael Schumacher con 5. En lo que respecta a Gran Premio corriéndose en Austin, sigue siendo Lewis Hamilton, pero en este caso con 5. Lo sigue Max Verstappen con 3. Así está repartida un poquito la cosa en lo que es el Gran Premio de Estados Unidos / circuito de Austin. Vamos a hacer esa diferenciación porque, bueno, ya estuvimos hablando todo un poquito de toda la historia que hay detrás de esto. Para este fin de semana, dato no menor, vamos a tener neumáticos C1, C3 y C4. Es decir, Pirelli va a hacer un saltito entre el duro y el medio. Básicamente se saltea un compuesto, lo cual también abre un poquito el abanico a las diferentes ideas que puedan surgir respecto a las estrategias de carrera. Y teniendo en cuenta además que es un fin de semana en el que solamente vamos a tener una sola sesión de prácticas. Tenemos práctica 1 y después, como ya mencionamos, clasificación sprint, carrera sprint, clasificación de carrera principal. Es decir, en esa sola práctica libre van a tener que sacarle la mejor configuración del auto y van a tener que probar a la perfección los 3 compuestos de neumáticos en solo una hora. Sí, ya hablamos de un poco lo que al menos para nosotros representa saltearse un compuesto, y es que realmente hace más difícil las estrategias de carrera. No fue tan drástico la última vez que tuvimos estos compuestos, que fue en el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, justo antes del parón de verano, pero creo yo que no ayuda a la variabilidad que vos tengas un neumático duro tanto más duro que los medios. Entonces, veremos. De hecho, lo que se usó de estrategia en Spa fue neumáticos medios cuando volvió a estar seco, y aquellos que fueron con neumáticos duros tuvieron bastante peor desempeño, a excepción de Norris, que digamos, como los McLaren estaban tan arriba, Norris le pudo exprimir un poquito más, pero los duros estuvieron un poquito más atrás y casi no se usaron en carrera, lo cual da un poco esa cuestión de, bueno, si los medios están para correr toda la carrera, bueno, no toda la carrera, pero buena parte de la carrera, ¿para qué estamos teniendo unos duros tan duros? Así que veremos qué termina pasando en Austin, que yo creo que las temperaturas altas pueden hacer un poco de estragos, pero como siempre digo, yo no me arriesgo ya a hacer predicciones, y menos las voy a hacer respecto a los neumáticos, que creo que saltear compuestos no suma tanto como lo que termina por ahí perjudicando. Pero Pirelli sabe más que nosotros, qué sé yo, Mario Isola por ahí tiene una explicación buenísima. Sí, a ver si lo podemos entrevistar en alguno de los próximos programas y nos termina de aclarar un poquito acá el panorama, porque es cierto que esta combinación, al final el C1 termina siendo prácticamente un descarte en la mayoría de los casos. Bueno, habría que ver qué pasa en la práctica 1 con la reacción que tengan los diferentes compuestos a las condiciones climáticas, es cierto, pero uno pensaría que ese C1 va a ser prácticamente un descarte para utilizar en la práctica y poquito más. Sí, veremos a ver qué termina pasando. Pero también es cierto que al tener carrera sprint y clasificación sprint, bueno, eso te hace tener que jugar un poquito más con los compuestos que utilizás, porque tenés un límite de compuestos para utilizar durante el fin de semana. Entonces no es que podés estar metiendo C3 y C4 constantemente, tenés que ir variando.
Y si querés tener un buen rendimiento en la carrera o mejor dicho, en la clasificación para la carrera principal, vas a tener que guardar compuestos C4 principalmente. Sí, estaba pensando, por ahí es la sprint lo que hace que se haga el salto, el espacio en el medio. Porque estoy pensando, imaginemos que la sprint, el mejor compuesto sea el C2. Entonces todos los autos salen con C2. Y de repente dicen, bueno, el C2 no está el C1 y el C3. Por ahí genera esa diversidad en que haya gente arriesgándose a ir con un C3 y quedarse cortos al final. Y gente diciendo, bueno, voy con el C1 que es un poquito más lento, pero sé que le puedo sacar rendimiento hasta las últimas vueltas. Así que hay que ver qué termina pasando de vuelta. Confiamos en Mario Isola, que con lo copado que es, yo creo que si le mandamos un mail diciendo a ver si puede participar, lo vendemos bien el mail y yo creo que agarra. Lo adornamos un poquito, sí, por favor. No le digamos que tenemos pocos seguidores y nada de eso, digámosle que somos un medio de Argentina, visto por mucha gente, alguna cosa así. Yo creo que lo vendemos bien y lo tenemos ahí sola sentadito acá enfrente. Puede ser, me gusta la idea. Y siempre se pone a charlar con Juan Fosaroli, así que por ahí, un poquito más de charla algún día. En algún momento que estemos medio con parón, que no tenga nada que hacer. Sí, es que el tema es que nosotros no somos tan rubios. Claro, no, si no somos tan normativos. Tenemos que conseguir a Fer Andersen y tenemos que conseguir a Isola. Estamos apuntando bien arriba, me encanta. Los dos juntos. Ey, si viene Fer Andersen hay más chance de que venga Mario Isola. Claro. Y a la vez a la inversa también. Es parte del combo. Nosotros tipo prendemos la cámara, saludamos y que hablen ellos. Me parece una gran idea. Robamos un poquito ahí con el contenido. Total, los oyentes que se van a fue nuestra idea. Claro, sí. Además es nuestro podcast. Escuchame. Exacto. Bueno, entonces, este fin de semana los quiero a todos a las 4 de la tarde, horario de Argentina. Un poquito antes, para tener tiempo para la largada. Viendo a ver qué va a pasar con Piastri, qué va a pasar. Piastri va a chocar. Piastri va a preocuparse por otros problemas. Va a ser un buen pibe, como viene siendo. ¿Qué pasará? No, me parece que a Piastri lo van a chocar. Vos decís que lo van a... No, yo lo veo a Piastri haciendo la maniobra ya un poco más ruda, Yo lo veo más rudo, pero con cierta precaución. Me parece que si llega a tener algún inconveniente no va a ser su culpa. Sí, igual ya no va a ser... Sabe que tiene que hacer todo perfectito porque el equipo no está a su favor. Eso es verdad. Pero bueno, Norris será Torpedo Norris, como en algún momento fue denominado señor Kvyat. Verstappen hará de las suyas y nos dará un espectáculo nuevamente. Tendremos alguna sorpresa, tal vez Russell, tal vez Leclerc, tal vez Alonso, no sé. Antonelli, ¿quién sabe qué pasará este domingo? El sábado también en el sprint. Tendremos una victoria más de Hamilton. Tendremos, qué sé yo, todo puede pasar. Todo es posible. ¿Sabes hace cuánto que venimos esperando la victoria de Hamilton en Ferrari? No, lo de Hamilton. Un podio, un podio. Desgraciadamente siento que eso ya no va a pasar, pero ojalá me tape la boca Hamilton. Es más, tratemos de hacer psicología inversa. A Hamilton le va a ir muy mal este fin de semana. Ahora es cuando le va mal, ¿viste? Y después me terminan linchando. Hamilton último, Alonso anteúltimo. Totalmente, sí. Esa mufa la quiero bien presente. Ponemos a los demás en el freezer. A ver, un mundial de fútbol se basó en que la gente ponía gente en el freezer. Así que, qué sé yo. Por eso, elijo creer. La otra vez no sé quién me comentaba, que un amigo me comentaba que abrió el freezer y encontró un papelito que decía Mbappé. a 3 años después. Bueno, justo ese no sirvió de mucho.
Bueno, pero 3 años Ey. después y no ganó nada, no ganó la Claro, Champions, no ganó nada. exacto. Así que, Ese freezer pero tiene digo, ese para el- freezer vale oro. claro, ¿dónde vive tu amigo? En Eso le tengo Palermo, que así guardar que unas hay cositas. que ir a invadirle y meterle el freezer lleno de cosas. En Es fin. más, hasta te lo pongo a Piastri en el freezer, así se pone un poquito más picante la lucha por el campeonato. Sí, a los dos McLaren. Y No, es no, más, Piastri solo. los dos McLaren y un autito de McLaren, un burado de McLaren adentro también del freezer. Hay que divertirse. Yo quiero llegar, como lo dije hace un tiempo, yo quiero llegar a Abu Dhabi con un campeonato abierto. Sí. No me Queremos. importa cómo, pero en Abu Dhabi quiero un campeonato abierto. Así que cruzo los dedos. Así que en Abu Dhabi, campeonato abierto. Pero para Abu Dhabi falta. Y falta bastante porque ahora tenemos que guardar el auto. Nos están llamando de boxes. Porque este fin de semana hay que tener el auto entero para la sprint, para la carrera, las 2 clasificaciones. Y la pequeñísima práctica matutina. Pero Sí. para ellos, pero del viernes, a ver cómo le encontramos la vuelta. Anda chequeando la presión de las gomas. Dale, junto No a vaya a hacer Caucho. cosas que revienten, que pase algo raro. Sí, estas por suerte se pueden cambiar ahora. Mateo, un placer nuevamente haber estado en este sistema de grabación virtual que hacemos. Y En este sector, en este lugar, el placer es todo tuyo y... Nada, gracias por volver. gracias por haber mantenido vivo el podcast. Hablando de podcast, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar En las redes sociales estamos en Instagram y también en TikTok como @podcastvsc, V corta SC, lógicamente por Virtual Safety Car. No va a ser por Víctor Suárez Calvo. Me lo acabo de inventar, pero eran las iniciales que se me ocurrieron. Está muy bien. Podcast VSC en Instagram y en TikTok. Entonces también estamos en YouTube, donde nos pueden escuchar esto mismo que están escuchando en Spotify. Estamos también en Spotify, Amazon Music, en Apple Podcast, en YouTube Music, YouTube Video, como te decía recién. Y hasta ahí, si no, entran a linktr.ee/podcastvsc. Ahí tienen un link que dice link RSS. Eso lo copian, lo pegan en su plataforma que utilicen para escuchar música y podcast. Y les vamos a aparecer. O sea, tenemos manera de copar cualquier lugar, básicamente. Sí, y ahora bueno, en YouTube, o en Spotify, si nos dan el follow, nos dan el subscribe, nos ayuda un montonazo. En YouTube tenemos también a Gabo metiendo ahí imágenes para acompañar un poco la transmisión, así que cada uno como lo quiere disfrutar, si es en el laburo de fondo, en una pantallita, en el celu, en el viaje, como quieran. Disfruten el podcast que hacemos para ustedes y ojalá les guste. Y dejen su comentario, por favor. Sí, eso, comenten cosas, hagan comentarios, saludos, abrazos, un saludo a su tía que nos está escuchando, insultos por ahí no, pero todo lo demás, lo que quieran. Venga, bienvenido. Totalmente. Bueno, Mateo, ¿nos vemos el domingo? Nos vemos el domingo y con la gente nos encontramos la semana que viene. Exactamente. Abrazo enorme para todos, abrazo enorme para vos, Mateo. Mil gracias por recibirme de vuelta después de haber estado 3 semanas ausente. Por favor, cuando quieras. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, como sea que lo estén escuchando. Hasta luego. Y ahora... ¿Y ahora?